servicios públicos de diagnóstico por imágenes, una hermosa propuesta y una hermosa oportunidad que ha diseñado el doctor Marcelo Sarachaga, en conjunto con el Departamento de Imágenes del Hospital Centro de Salud, y que ha sido una iniciativa que nos está permitiendo a todo el personal de bioimágenes, que hoy forma parte del sistema público de diagnóstico por imágenes, tanto técnicos radiólogos como licenciados en producción de bioimágenes, un poco de actualizar los conocimientos, ¿no? Esta mañana arrancamos, dimos el puntapié inicial a esta jornada que va a ser anual, y lo hicimos con algunos conceptos generales, ¿no? Volver a las bases, a las fuentes, entender un poquito y refrescar los conocimientos con respecto a algunos conceptos que por ahí muchas veces quedan olvidados, guardados en el tiempo y que son totalmente actuales a la hora de generar una técnica para poder realizar nuestros estudios, ¿no? También quiero rescatar una charla que tuvimos al cierre de la jornada de esta mañana, que fue sobre atención humanizada, y la verdad que esta charla como que me da el puntapié para poder dar la clase de esta tarde sobre lo que es calidad y seguridad del paciente. Un tema que en el último tiempo está tomando bastante repercusión y mucha importancia, y las direcciones de nuestros hospitales, clínicas y CAPS están prestando mucha atención sobre lo que es calidad y seguridad del paciente. Bien, hecha esta primera y pequeña introducción, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, Nadia, ¿me confirmas, por favor, que se esté viendo bien? Y arrancamos. Ahí se ve perfecto. Excelente. Bien, como les comentaba recién, la clase de hoy vamos a tratar el tema de seguridad del paciente, y cuando hablamos de seguridad va de la mano de lo que es calidad de atención de nuestro paciente, ¿no? Y un poquito hablar sobre las metas internacionales y hacia qué apunta la Organización Mundial de la Salud en materia de seguridad y calidad del paciente. Soy el licenciado Cristian Esteban Gaspa, pertenezco al efector Hospital Eva Perón de la banda de Río Salid, de nuestra provincia de Tucumán. Me desempeño como jefe del servicio y coordinador del servicio de diagnóstico por imágenes. Y bueno, y algunas de las vivencias que vamos a traer un poquito hoy o están relacionadas con nuestra tarea cotidiana y nuestro quehacer y la manera de que poder ir vamos viendo de qué manera soslayar algunas cuestiones que van apareciendo y de esa manera mejorar estos temas de seguridad y calidad en la atención a nuestros pacientes. Bien, en primer lugar vamos a definir qué es la seguridad y la calidad de la atención del paciente. La OMS la va a definir como la reducción del riesgo de daños innecesarios que se van a asociar a la asistencia sanitaria, siempre buscando que esto sea en un mínimo aceptable. Charles Vincent, que fue un sanitarista, escribió un libro sobre seguridad del paciente, da un pantallazo sobre lo que es seguridad y calidad y la define como el evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño que deriva del proceso de la asistencia sanitaria. También podríamos definir esta seguridad del paciente como la ausencia de los daños prevenibles. En la charla de esta mañana hablábamos por ahí de que, y la experiencia que nos contaba la licenciada, era de que cómo integrábamos, ¿no? La seguridad y la calidad en la atención del paciente al diagnóstico por imagen. Y vamos a ver en la presentación de hoy que tiene mucho que ver y todos estos conceptos vamos a ir viendo que están en el cotidiano, ¿no? En el día a día, paciente con paciente, vamos a ir experimentando diferentes situaciones en cuanto a seguridad y calidad.
La calidad para la OMS en atención es el grado en que los servicios de salud van a aumentar la probabilidad de los resultados de salud deseados. Bien, creo que es ese objetivo al que vamos a perseguir de encontrar la satisfacción del usuario una vez que culmine la atención que le vamos a brindar. El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Fue instaurado por la OMS en el año 2019 y fue creado este día para concientizar y priorizar la seguridad de dichos usuarios. Esta fecha fue elegida en concordancia con el compromiso que presentaron los Estados miembros de la OMS para celebrarlo justo en este día. La OMS plantea una serie de objetivos generales en materia de seguridad del paciente. Algunos de ellos son reducir el daño en los entornos de atención médica, fomentar una cultura de seguridad en los sistemas de salud, mejorar la comprensión global sobre los temas relacionados a la seguridad y calidad, ampliar los conocimientos a nivel mundial en materia de seguridad y calidad, y fomentar la solidaridad. Fomentar la solidaridad apunta principalmente a ser solidarios servicios con servicios, ¿no? Yo pertenezco además al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Eva Perón, y durante el año, dentro de las actividades, están incluidas compartir experiencias con otros efectores, y por ahí muchas veces vemos que algunos efectores, por ahí estamos un pasito más adelante, otros un pasito más atrás en lo que son las estrategias que vamos aplicando, y la idea es capacitar, contagiar al resto de los departamentos, al resto de los comités, para que todos hablemos como el mismo idioma. Hoy la licenciada que presentó Trato Humanizado hablaba de protocolizar, algo que sería buenísimo, que podamos protocolizar algunas cuestiones inherentes a la atención y a esta calidad y seguridad del paciente. ¿Qué busca la OMS como objetivo central? En materia de seguridad, busca evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos, reducir el riesgo de daños asociados a la atención sanitaria, eliminar, reducir o mitigar los resultados adversos que sean evitables, y promocionar prácticas que sean cada vez más seguras y que produzcan la menor cantidad de estos eventos indeseados en el paciente. En cuanto a calidad, la OMS va a buscar como objetivo basarse en conocimientos profesionales, ¿sí? Que apunten a la evidencia, buscar aumentar la probabilidad de resultados de salud deseados, y por último, buscar lograr una cobertura sanitaria universal. Seguridad y calidad del paciente es una idea, ¿sí? Hay que verlo como una idea general y mundial, ¿sí? No tiene que ser aislada, no debe ser vista como algo que algún efector u otro la realice, sino que debemos todos luchar cotidianamente en busca de conseguir estos objetivos. Para mejorar la seguridad y la calidad de la atención, la OMS va a presentar una serie de recomendaciones, como por ejemplo implementar una política de higiene de manos, usar listas de verificaciones quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de equipos de protección personal, ¿sí? El uso de los EPP, algo que a partir de la pandemia por COVID-19 que hemos vivido hace 5 años, comenzamos un poco a capacitarnos en este tema, ¿no? Muchas veces pensábamos o creíamos que los EPP solamente estaban reducidos o al área de terapia o al área de quirófano. Y esta pandemia nos mostró la vulnerabilidad que tenemos como agentes sanitarios y la importancia que tiene el uso de estos elementos de protección personal y el buen uso de los mismos. Y por último, garantizar el mantenimiento de una reserva adecuada de estos EPP. Esto es un llamado también a las direcciones de los diferentes efectores para que inviertan en seguridad, para que puedan proveer de los elementos necesarios a su personal, y de esa manera no tan solo protegernos nosotros, sino proteger a nuestros pacientes.
Otra de las recomendaciones sería capacitar al personal de salud sobre el uso adecuado de estos EPP, garantizar servicios ambientales adecuados como el agua, el saneamiento, la higiene, desarrollar indicadores de calidad que evalúen y garanticen la seguridad, efectividad y accesibilidad de la atención sanitaria. Para esto, y esto es una de estas metas internacionales, ¿no?, que tiene la Organización Mundial de la Salud, plantea 6, ¿sí? 6 metas a cumplir. Es más, hay un plan estratégico planteado entre el 2021 y el 2030 que busca que se alcancen estas metas. Una de ellas es la identificación correcta de los pacientes. Hoy lo hablábamos y lo debatíamos en esta primera charla durante la mañana, la importancia de una identificación correcta del paciente. Mejorar la comunicación entre el personal de salud y los pacientes, ¿sí? Ese trato humanizado, el poder indicarle al paciente el estudio que se lo va a realizar, qué indicaciones lleva consigo, ¿no? Las preparaciones previas, una serie de cuestiones que muchas veces se lo deja librado al azar, creyendo que el paciente lo conoce. En tercer lugar, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Acá nosotros, desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, podríamos tomar al medicamento de alto riesgo, por ejemplo, al uso de contraste, ¿sí?, que sería ese fármaco que vamos a utilizar para poder resaltar algunas estructuras, y que sería lo más cercano que tendríamos nosotros de contacto con estos medicamentos. En cuarto lugar, garantizar que las cirugías se realicen en el lugar, momento y con el procedimiento correcto. Quinto lugar, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Bien, la importancia de tratar a los pacientes con protocolos. Cuando vamos a una terapia, a realizar un procedimiento, es fundamental poder observar primero la pizarra que está en el ingreso de la terapia, donde están anotados los pacientes, donde se especifica qué tipo de aislamiento tienen, charlar con el personal, ¿sí? Nadie mejor que el dueño de casa, ¿no? Hablar con los enfermeros del servicio para preguntarle, por ejemplo, qué tipo de aislamiento tienen los pacientes, y de esa forma organizar nuestra tarea, sabiendo que tenemos que ir del paciente que menos riesgos tiene al paciente que más riesgo va a tener, ¿sí?, para evitar de esta manera estas infecciones cruzadas. Y en los departamentos que van a recibir los pacientes en sus salas, como por ejemplo los servicios de tomografía, de resonancia, incluso de rayo central, cuando reciben a los pacientes internados, también prever esta cuestión de las desinfecciones a la hora de incluso asignar los turnos, ¿no? A nosotros en nuestro servicio nos pasa que cuando nos solicitan turnos para algún estudio desde otro departamento, lo primero que preguntamos es si el paciente tiene algún tipo de aislamiento. Eso nos va a permitir que podamos organizar la tarea, y al paciente con aislamiento lo dejamos al final de la mañana, para que podamos luego realizar una desinfección apropiada sin poner en riesgo al otro paciente que viene sin esa patología. Y por último, reducir el riesgo de daño causado por caídas. Hoy también lo debatíamos, que es un tema que cuando me tocó ingresar al Comité de Seguridad y Calidad del Paciente del hospital y comencé a escuchar sobre esto, me puse a pensar todo lo mal que hacíamos, ¿no? Cuántas veces por ahí nosotros no tenemos en cuenta el riesgo de caída del paciente y le pedimos que se movilice desde una silla de ruedas y suba a la camilla o baje, y estamos poniendo en riesgo la seguridad de este paciente. Bien, la OMS, como decíamos recién, plantea para este 2021-2030 10 años de acciones para que se pueda lograr esta seguridad del paciente. ¿De qué manera? Protegiéndolo a los pacientes de forma integral, evitar daños evitables durante la atención de salud, garantizar que todos los pacientes reciban una atención segura y respetuosa, potenciar la seguridad del paciente en el diseño, los procedimientos y la evaluación del desempeño de los sistemas de salud,
Para implementar estas metas se pueden utilizar estrategias como por ejemplo el uso de pulseras con al menos 2 tipos de identificadores para el paciente. El control de esas pulseras, ¿no? O sea, revisar. Muchas veces el paciente solo se las quita cuando se higieniza algo o le molesta, o cuando tiene una internación prolongada comienza a sufrir efectos relacionados con los edemas, y esa pulsera comienza a producir lesiones por presión, que son las famosas escaras. Entonces, se las quitan a estas pulseras. Entonces, tener en cuenta, revisar periódicamente las pulseras, y una de esas pulseras que vamos a hablar un poquito más adelante refiere también al riesgo de alergias que tiene el paciente. Y si yo lo voy a bajar luego y someter a un proceso de una resonancia magnética o de una tomografía computada, donde voy a usar un medio de contraste, tengo que tener presente este riesgo de alergia en mi paciente, no tan solo expresado en el consentimiento informado, sino también en una pulsera de color violeta, morada, que va a indicar este riesgo que va a tener el paciente. Confirmar verbalmente el nombre del paciente, eso es un punto que no debemos dejar pasar por alto, además del pedido médico, además de charlarlo con el agente de traslado de qué paciente que me está trayendo a mi servicio. Si el paciente está consciente y me puede contestar, preguntárselo, o bien con el familiar que lo acompañe. Evitar el uso de abreviaturas, evitar el igual tratamiento en las indicaciones escritas, evitar indicaciones verbales sin respaldo escrito. Muchas veces nos llaman de otros sectores y por teléfono el médico nos solicita algún tipo de estudio. No, tenemos que pensar de que el pedido médico es un documento legal, y nosotros, principalmente como técnicos y licenciados, somos ejecutores de un pedido médico. Nosotros debemos ejecutar lo que dice el pedido del médico. Bueno, hoy estamos en una era en donde se usa menos papel, los pedidos por ahí se están empezando a cargar en el sistema, y bueno, insistir en que el médico lo cargue correctamente, que no use estas abreviaturas, que ponga el diagnóstico presuntivo. Nosotros en imagenología siempre decimos: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Esos diagnósticos presuntivos nos van a ayudar muchas veces a poder ajustar los protocolos y brindarle una mejor atención a este paciente. Bien, acá un poquito lo que les comentaba recién en relación al uso de pulseras. Es importante las pulseras identificatorias. Bueno, este es un caso puntual de un recién nacido y de su mamá. Fíjense que la mamá tiene una doble pulsera en donde va a tener los datos filiatorios de ella y va a tener aparte los datos de su bebé. En el caso del bebé, va a usar una doble pulsera, una pulsera en su muñeca, que va a tener los datos de su mamá, y una pulsera en el piecito, donde también va a tener los datos del el recién nacido. Otra de las pulseras que utilizamos son las pulseras naranjas, que van a dar cuenta de la valoración del riesgo de caída que vamos a tener en cuenta. Iba a decir que vamos a hacer, en realidad nosotros no vamos a hacer esa valoración. La valoración la hace el personal de enfermería cuando el paciente le hacen el check-in para el ingreso a la sala. Se aplica la escala de Dalton, que lo que va a ir haciendo esta escala es dándole una puntuación a diferentes situaciones, como por ejemplo, si tiene alguna caída previa, si es sí, ya le asigna un punto. Por ejemplo, si el paciente está siendo tratado con algunos de estos medicamentos que pueden ser propensos a estas caídas, como tranquilizantes, diuréticos, hipotensores, etcétera. El estado mental del paciente, si es un paciente que está orientado o que está confuso, los déficits sensoriales, ¿sí? Si los tuviera, como alteraciones visuales, auditivas o de extremidades, si tiene alguna amputación parcial, total, todo eso va a ir dándole un punto a esa pregunta que se le va a hacer
en ese ítem. Y por último, en lo que es el tema de la deambulación del paciente, si el paciente se para, si se traslada por sí mismo, si lo hace de forma normal, va a ser una escala de 0, y si tiene un deambular que sea con ayuda, con un deambular inseguro sin ayuda, o que está imposibilitado, también van a ir requiriendo una puntuación. De esta manera vamos a tener ya conformada nuestra escala. Vuelvo a repetir, a esto lo va a hacer el personal de enfermería de cada departamento, y de esa manera lo que va a permitir es determinar qué tan riesgoso es este paciente y qué tan riesgo de caída tiene. Si es un paciente con riesgo, le van a poner la pulsera naranja, y esto es algo que nosotros desde el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, cuando el paciente llega hacia nuestro servicio, tenemos que tener en cuenta. Es muy común, yo lo veo, por ejemplo, en la parte de ecografía, los pacientes los traen los agentes de traslado, los dejan estacionados ahí en nuestro pasillo interno, y el médico abre la puerta del consultorio y le dice al paciente, pasá gordita. Entonces, como que la paciente se levanta de la silla y camina por lo menos 3, 4 metros, ¿sí? Y no toman conciencia, ¿sí? No tomamos conciencia de esa pulsera. A ver, nosotros, yo siempre le digo a mis alumnos, tenemos que desarrollar el concepto de equipo de trabajo, ¿sí? Somos un equipo de trabajo, somos un equipo de salud. No son los médicos por un lado y los técnicos y licenciados por otro, o los secretarios por otro. Somos todo un equipo. Si alguien detecta que el paciente tiene una pulsera con riesgo de caída, y se lo tiene que comunicar al compañero. Si yo como radiólogo estoy haciendo radiología y paso y veo que hay un paciente para eco que está sentado y le veo que tiene una pulsera naranja, le tengo que decir al profesional, le tengo que acercar y decir a mi compañero médico y decirle, che doc, mirá, fíjate que este paciente tiene una pulsera con riesgo de caída, presta atención, no lo hagas que se levante y que ingrese solo caminando, porque podemos tener este riesgo de caída, ¿no? Y como le decía la licenciada esta mañana en su presentación, el paciente viene por una dolencia, no le sumemos otra, ¿sí? Que ese sería ese evento adverso. No sumarle un traumatismo producto de no haber prestado atención a esta situación. Bien, en el diagnóstico por imágenes, ¿cómo vamos a vincular esta seguridad y calidad? ¿Sí? Acá nos vamos a empezar a meter un poquito más en nuestra tarea, vamos a traer todo eso que hemos escuchado hasta ahora y lo vamos a tratar de ir aplicando en nuestra tarea cotidiana. Bueno, algunos son los servicios que vamos a encontrar hoy en los efectores públicos, radiología general. Dentro de esta radiología general vamos a poder dividir lo que son las intervenciones intraoperatorias, rayos de quirófano, mamografía, hemodinamia, tomografía computada, resonancia magnética. Tengo entendido que ya en el sistema público contamos con radiología dental, por ejemplo, el uso del arco en C en quirófano y la densitometría ósea. Esos son algunos de los métodos que hoy el usuario puede encontrar, ¿sí?, dentro de la cartilla prestacional. En cuanto a seguridad del paciente, algunos conceptos que tenemos que tener siempre presente en el servicio de diagnóstico por imágenes es el manejo y la protección contra la radiación, ¿sí? Esa es la primera seguridad que nosotros como radiólogos tenemos que brindar, ¿sí? Proteger el paciente contra la radiación. Por otro lado, estandarización de procedimientos, ¿sí? La identificación correcta del paciente, este es un punto fundamental. Ya lo vamos a ver más adelante, por qué la identificación del paciente va a tener que ver con la seguridad y especialmente con la radiación del paciente. Capacitación y entrenamiento del personal, información y consentimiento, ¿sí?, que hay que brindarle al paciente para cada procedimiento que se le va a realizar, protocolos de bioseguridad que debemos cumplir en el uso adecuado de los EPP, los elementos de desinfección que tenemos que usar para tratar tanto el equipamiento como la sala en donde hemos realizado la tarea, la mejora de los protocolos de comunicación, las medidas de seguridad en resonancia magnética que tenemos que tener. Ya sabemos que debemos tener
especial atención en los departamentos de resonancia con todos aquellos elementos ferromagnéticos que tiene el paciente y que le puedan llegar a causar un daño, ¿no? Este evento adverso que yo no quiero agregarle a la dolencia ya existente. La optimización del uso de la tecnología, auditorías y análisis de incidente. Hoy la licenciada planteaba que tenemos que tener una cultura de la denuncia, ¿sí? de la notificación del evento adverso. Y no hay que tener miedo a la notificación del evento adverso. La notificación del evento adverso no es punitiva. O sea, nosotros como coordinadores o como jefes técnicos de los departamentos o los jefes de servicio, no vamos a ir contra la persona, ¿sí? Tenemos que ir contra el evento en sí. ¿Por qué? Porque al ir contra el evento en sí nos va a dar la posibilidad de poder buscar una solución, corregir el error y obviamente evitar que a futuro a otro paciente le vuelva a suceder lo mismo. Entonces no hay que tener miedo de denunciarlo al evento. Hoy se están poniendo a disposición, por ejemplo, en nuestro hospital hay un QR en donde, que lo diseñó el Departamento de Control de Infecciones, está pegado en todos los servicios, y cuando estamos en presencia de un evento adverso, ¿sí? Directamente escaneamos con nuestro celular, completamos un formulario y lo denunciamos al evento, ¿sí? Luego el departamento, el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente se encarga de recoger esa información, hace una serie de averiguaciones, aplica una serie de protocolos. Hoy el protocolo que la OMS está planteando es el protocolo de Londres, que es un protocolo similar a lo del queso gruyère o de la espina de pescado, que son protocolos que van a seguir una línea, y la idea es ir viendo dónde ha estado la falla, ¿sí? Dónde se falló para que se pueda corregir y se pueda evitar un segundo evento adverso. Y por último, el mantenimiento y calibración de los equipos, que esto es fundamental. Esto está a cargo de los departamentos de bioingeniería de cada efector. Y es importante que nosotros, que somos quienes vamos a manejar, ¿sí?, estos equipamientos, los que tenemos contacto diariamente, periódicamente, vamos a estar en permanente vigilancia, ¿no?, de la integridad técnica que va a tener ese equipo. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar informando, primero a nuestro superior inmediato y luego él se encargará de informarlo, por ejemplo, al departamento de bioingeniería, y de esa manera hacerle el mantenimiento o la reparación que corresponda. Chicos, tenemos que entender la importancia y la gravedad que puede llegar a tener un evento adverso. Muchas veces minimizamos algunas cuestiones, que el freno de un equipo no anda bien. Tengo compañeros, colegas que se le cayó el colimador y le fracturó un dedo del pie. Imagínense si eso le cae arriba de un paciente. Algo que, por ejemplo, vemos muchas veces cuando se corta la luz repentina en el servicio, caen los potterbuki, prácticamente se frenan a centímetros del suelo. Imagínense el pie de un paciente también, el riesgo que puede generar. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta para que minimicemos la aparición de estos eventos adversos. En materia de calidad en la atención, bregar por una imagen de alta calidad. Nosotros como radiólogos, yo recién decía, nuestra función es ejecutar un pedido médico, pero también nuestra función principal es la producción de imágenes de calidad diagnóstica. Esa es nuestra función y nuestra misión principal. Entonces, hoy no hacer un mal uso de la digitalización. Yo noto que las nuevas generaciones de radiólogos con la digitalización se olvidaron de la conformación artesanal de la técnica de estudio, ¿no? Quienes somos un poquito viejos y revelamos manual y revelamos con procesadora, en donde fallar en una elección de una técnica implicaba que el estudio salga una película blanda o una película penetrada, y era descartar eso y volver a irradiar a nuestro paciente. Recuerdo aquellas épocas que era
como estar en la puerta de una sala de parto esperando el nacimiento de un hijo, hasta que salía la placa y veía que el valor que había puesto era el correcto. Bueno, hoy se olvidan, hoy se trabaja con un margen, con una ventana, en donde después con 3 botoncitos de latitud, brillo y contraste, mejoro una técnica que desde el principio no estuvo bien seleccionada. Entonces, hacer un llamado también a esa protección radiológica al seleccionar los valores que corresponden, a pesar de que la digitalización hoy nos da una ventana y un margen de error diferente al que teníamos anteriormente. Tiempo de respuesta rápido, relacionado con la entrega de resultados, con la migración de las imágenes a los PACS, cumplimiento de los estándares de calidad, monitoreo continuo de la calidad en la atención del paciente, un acceso equitativo, ¿sí? Recordemos en primer lugar que a nosotros siempre va a llegar, tanto en el sistema público o privado, un paciente doliente, un paciente necesitado de una atención. Pero más en el efector público, nosotros tenemos otro tipo de paciente, que es el paciente que viene afectado desde otro punto de vista, ¿no? De una cuestión socioeconómica, un paciente que por ahí no tiene la posibilidad de elegir otro prestador, y recurre a nosotros. Entonces, esa atención equitativa, el permitirle al paciente que no porque viene al hospital va a tener una atención de menor calidad, sino que al contrario, ¿sí? Tenemos que tener una atención equitativa permanentemente, tanto a nivel público como a nivel privado, en la respuesta que le vamos a dar al paciente, en la prontitud, en el respeto del turno que se le ha asignado, en el trato igualitario, en el trato equitativo que vamos a tener, ¿sí? La comunicación efectiva es fundamental, vuelvo a repetir, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía tenemos pacientes analfabetos, pacientes que no saben leer, que no saben escribir. Entonces, son pacientes a los cuales le tenemos que explicar, preguntarles si ha entendido el procedimiento, si ha entendido la explicación que le hemos dado, la orden que le hemos dado. Vuelvo a insistir con el tema de las clases a mis alumnos. Muchas veces les digo, tenemos que bajar un poquito y salirnos de lo que dice el manual del Voltranger, ¿sí? O del Mosca. Muchas veces le vamos a decir al paciente, acuéstese en decúbito supino, y el paciente nos va a quedar mirando, ¿no? Entonces, adaptar el vocabulario a las realidades del paciente, ¿sí? Porque lo que queremos buscar es que ese paciente se sienta cómodo, y que nosotros podamos realizar un estudio de calidad. Si el paciente está incómodo, no me va a colaborar, y uno de los grandes problemas que tenemos es el movimiento del paciente, el artefacto de movimiento, que no vamos a poder soslayar con ningún tipo de proceso digital. La empatía, que tiene que ver con esta comunicación efectiva, el trato con el paciente, el hablar no está solo con el paciente, sino con la familia. Muchas veces, y hoy lo debatíamos también en este tema, el paciente, algo pasó adentro, el paciente sale y la familia lo mira y dice, no, no me han hecho el estudio. ¿Y por qué? Y no han podido. Entonces no hay una explicación oficial. Entonces salir, hablar con la familia, ya en el trato vamos a ir dándonos cuenta, por ejemplo, si el paciente por ahí no entiende o es un paciente de edad. Bueno, busquemos a alguien que pueda entender y le expliquemos el motivo por el cual no se pudo hacer el estudio, no le pudimos encontrar una vía, un acceso permeable, o se rompió la vía en el momento del estudio, o se cortó la luz, o hay un problema de sistema que no nos está permitiendo que migren los datos desde el SGH hasta nuestra WordList. Entonces, esa comunicación efectiva, unida de la empatía, del trato con el paciente, nos va a permitir que al paciente siempre lo tengamos de nuestro lado. Yo siempre insisto con eso, el paciente tiene que estar en la palma de nuestra mano. Nosotros cuando tenemos al paciente en la palma de nuestra mano, podemos realizar una tarea con tranquilidad. Cuando el paciente se va de nuestra palma de la mano, y ahí estamos en problema. Cuando hemos perdido a ese paciente, ya el contacto y el paciente ya no me escucha, ya está de malas, como se dice, y es difícil que salga algo bueno como resultado.
Bien, y más de lo mismo, empatía, comunicación efectiva, trato humano e igualitario, son tres conceptos que van muy relacionados y que ya expuse, creo que bastante referido a este tema, ¿no? Bien, vamos a tomar un ejemplo puntual, el servicio de tomografía, y vamos a seleccionar algunas de esas 6 metas que plantea la Organización Mundial de la Salud para lo que es la seguridad del paciente, y vamos a desarrollarla, ¿no? Por ahí quizás con algunos ejemplos. Bien, estos 3 temas van a ser, primero, los procedimientos que vamos a realizar, por ejemplo, en este servicio, como ser procedimientos que sean invasivos y que requieran de la administración de una medicación, en este caso, del medio de contraste iodado, que es el que vamos a introducir en el cuerpo de nuestro paciente. La bioseguridad, de qué manera esta bioseguridad en este departamento de tomografía se va a ver manifestada, y la radioprotección, que yo acá relaciono con lo que es la gestión paciente. ¿Sí? Yo recién les decía, la identificación correcta del paciente que va a recibir el estudio, de qué manera va a tener que ver con esta radioprotección. Bien, comencemos. En cuanto a lo que son los procedimientos invasivos y medicación, ¿sí? Y el tema de la bioseguridad, nosotros en nuestro servicio de tomografía contamos con la presencia de una licenciada en enfermería. Creo, si no me equivoco, que somos el único servicio dentro del efector público que puede contar con una licenciada en enfermería dentro y que pertenezca al departamento de diagnóstico por imágenes. ¿Qué hemos logrado con la presencia de esta enfermera en nuestro servicio? Hemos logrado, en primer lugar, realizar procedimientos invasivos seguros, ¿sí? La colocación de la vía. Esto ha llevado a que disminuyan los índices de infiltración de las vías periféricas. Teníamos una alta tasa de reportes adversos por parte de los departamentos de enfermería. Cuando el paciente retornaba a su sala, la vía iba infiltrada o iba desconectada, por ejemplo, porque se desconectaba accidentalmente luego de hacer un proceso, especialmente procesos que requieran el uso de una bomba inyectora, en donde tenemos que manipular directamente con el conector en la boca del paciente. Entonces hemos disminuido estos índices de infiltración y los índices de desconexión accidental de vías periféricas. También hemos conseguido que se realice un manejo correcto del paciente con diferentes tipos de aislamiento y desinfección de superficies. Sabemos que no para todos los gérmenes lo vamos a tratar con los mismos desinfectantes, ¿sí? Hoy tenemos la aplicación del LT8, el sulfanio, el alcohol como desinfectantes, y algunos agentes altamente resistentes van a tener que ser tratados con LT8. Y bueno, hay protocolos de higiene, ¿sí? De bioseguridad, que los licenciados en enfermería lo tienen como muy claros, muy presentes, y hemos notado una gran diferencia desde la aparición de este personal en nuestro servicio ya hace 3 años. Mayor conciencia para prevenir las infecciones cruzadas. Junto con la licenciada Bazán, que es nuestra licenciada en enfermería, hemos podido diagramar esta cuestión de los turnos, poder asignarle el turno al paciente que viene con un aislamiento por un germen multiresistente, en horarios quizás ya al final de la jornada, para no mezclarlo con otro. Entonces, hay una mayor conciencia dentro del servicio de tomografía al respecto. Y por último, una administración de medicamentos, en este caso de el fármaco, medio de contraste que vamos a administrar, y un manejo del evento adverso cuando administremos este medio de contraste iodado. Nuestro servicio está preparado, tiene un carro de paro, con medicación, con una serie de cuestiones, pero acá hay una cuestión. Nosotros, nuestra incumbencia profesional, no le permite al radiólogo, al técnico, al licenciado, administrar fármacos. Entonces, y nosotros sabemos que cuando hay un evento adverso, tenemos que actuar con la mayor premura posible. Hoy, el hecho de tener un personal de enfermería que su incumbencia profesional le permite poder hacerlo, nos da una tranquilidad y una seguridad en la atención de estos pacientes. Y nosotros nos enfocamos directamente en lo que es el protocolo
de la adquisición de las imágenes. Entonces ya tenemos una persona encargada de este procedimiento invasivo, de la medicación y la bioseguridad, y nosotros nos encargamos de la adquisición de las imágenes. En cuanto a la medicación, dijimos que lo vamos a tomar dentro de nuestro ámbito del diagnóstico de los medios de contrastes. Esto va a implicar un riesgo, ¿sí? Introducir un medio de contraste en el cuerpo del paciente implica un riesgo. El riesgo va a ser, por un lado, a que se produzca una reacción adversa a este medio de contraste, y por otro lado, el riesgo a la extravasación. ¿Sí? Que son dos situaciones que pueden suceder, que están descritas en la bibliografía como eventos adversos esperados, ¿no? Dentro de lo que es esta administración. Para el medio de contraste, vamos a tomar algunos datos del American College of Radiology, que dice que de todos los pacientes que son sometidos a la administración endovenosa de un medio de contraste iodado, solamente el 5 al 8% va a dar algún tipo de evento adverso. Estos eventos adversos los podemos describir en tres tipos: los eventos leves, moderados y graves. Los eventos adversos leves, que representan de ese 5 a 8% de la totalidad de esa, el 98% son autolimitados y no requieren tratamiento, solo un tratamiento por ahí de sostén al paciente, y van a incluir lo que es la náusea, la sensación de calor, el gusto metálico, estornudo, comezón en la nariz, base del cuello, prurito, un vómito leve como algo más grave, ¿no? Dentro de lo que es este evento leve. Las moderadas representan el 1%, sí van a requerir un tratamiento. El paciente puede presentarnos una disnea, un broncoespasmo, una taquicardia, bradicardia, una hipo o una hipertensión arterial. Ya hay un vómito un poquito más grave, una urticaria más extensa, hay un dolor torácico, un dolor abdominal intenso. Y luego pasamos al otro 1%, que va a estar representado por aquellas reacciones graves. Estas requieren tratamiento y hospitalización. Se puede presentar el famoso edema de glotis, ¿sí? El edema faríngeo, un shock anafiláctico, puede haber pérdida de la conciencia, edema agudo de pulmón, convulsiones, tromboembolismos pulmonares, paro cardíaco. ¿Qué dice el Colegio Americano de Radiología? Que uno de cada 170.000 pacientes que puedan llegar a estar incluidos en este 1% de las reacciones a medio de contraste, que son las graves, puede hacerme una reacción fatal. Son muy raras, ¿sí? Y esto lleva lamentablemente a la muerte del paciente. En este sentido, cuando vamos a utilizar medios de contraste, ya sea en resonancia magnética, en tomografía o en hemodinamia, por ejemplo, que son los estudios en que vamos a utilizar generalmente medios de contraste iodado, tenemos que hacer el consentimiento informado. Esto es algo que no me voy a cansar de repetirlo. Esto es importantísimo y hay que también concientizar y educar a los médicos en la importancia que tiene el correcto llenado de este consentimiento. Este consentimiento, primero, debe interrogar al paciente, hay que interrogar algunas preguntas de rigor, antecedentes previos, riesgo, por ejemplo, a una insuficiencia renal, si ha sido expuesto previamente a contrastes iodados, si tiene otros tipos de alergia, medicamentos, comidas, etcétera, que en realidad me van a ir dando un pantallazo de cuán alérgico es el paciente o no. Luego hay que informar al paciente. El paciente muchas veces nos queda mirando como diciendo, ¿por qué me preguntas esto? Bueno, hay que informar, no hay que asustar al paciente. Me acuerdo mis primeros pacientes con consentimiento informado, yo siempre cuento que uno de ellos, cuando ingreso al servicio y salgo para retirar el consentimiento, el paciente se había ido y lo había dejado el consentimiento con la lapicera apoyada en una silla. Se asustó por ahí de los datos que le había dado, ¿no? Bueno, son por ahí esos errores de principiante, y por ahí uno como que va viendo de qué manera le va a decir. Al paciente lo tranquiliza cuando uno le dice, tenemos todo preparado para contrarrestar ese evento adverso. ¿Sí? Si pasa algo, hay médicos, hay enfermeros, que vamos a dar una resolución a esto. ¿Bien? Y por último, la firma del consentimiento. Esto es importantísimo.
el paciente lo tiene que firmar. Y si el paciente no lo puede firmar porque está hospitalizado o está inconsciente, lo tiene que firmar el acompañante. Si no lo firma el acompañante, lo tiene que firmar el médico que lo está solicitando. Él es el responsable directo y el que va a dar esa autorización para hacer este estudio. Como característica de estos medios de contraste, yo voy a describir 4 propiedades químicas que tienen estos medios de contraste que nosotros tratamos de tener presente en la elección del medio y en el tratamiento que le vamos a dar a este medio de contraste antes de introducirlo al paciente. En cuanto a la osmolaridad, a la ionicidad, a la concentración y a la viscosidad, ¿sí? Son 4 propiedades que quiero que hoy queden como claras. En cuanto a la osmolaridad, a la ionicidad, usamos contrastes no iónicos de tipo monomérico, son los que hoy ya están en el mercado, gracias a Dios. Todavía sigue habiendo uno por ahí medio, no voy a dar nombres, pero que tiene que ser usado para otro tipo de procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, para las colangios, por ejemplo, para los estudios urológicos, en donde el contraste va por otra vía, ¿sí? No una vía vascular. Pero generalmente hoy en el mercado tenemos contrastes de tipo no iónicos, monoméricos. En cuanto a la osmolaridad, la idea es que el contraste siempre se acerque un poquito a la osmolaridad de la sangre, que de 300 miliosmoles. Hoy las 2 marcas que están en el mercado y que en la mayoría de los efectores se utilizan es el Ultravi de Bayer y el Iopamirón de COVID, que tienen osmolaridad en este orden, los 600 aproximadamente, que andan muy bien, son excelentes medios de contraste, dan excelentes imágenes y hay un reporte muy bajo de eventos adversos que tiene el paciente. En cuanto a la concentración, esta viene en 2 presentaciones, 300 y 370. La de 300 la utilizamos en estudios generales, contrastados generales, y la de 370 especialmente en estudios vasculares o en angiotomografías. Por último, la viscosidad, esto es importante, y volviendo un poquito a algunos de los tips en lo que es seguridad y calidad del paciente, ¿no? Un contraste que puede ser calentado en baño María o en alguna estufa, por ejemplo, que tienen algunos servicios privados, y llevarla a 37 grados centígrados, que será la temperatura corporal, me va a dar la ventaja. Por un lado, baja la viscosidad, disminuye la probabilidad de un evento adverso y por otro lado, al paciente le resulta mucho más agradable, ¿sí? O si lo queremos decir de otra forma, le resulta menos desagradable la inyección del medio de contraste. Si yo tomo un medio de contraste que está a una temperatura ambiente, más ahora en invierno, en una sala de diagnóstico por imagen, que estamos sí o sí con un aire acondicionado de entre 19 y 23 grados centígrados, imagínense que le entra esto frío, concentrado, muy viscoso, es una sensación muy desagradable para el paciente y puede generar movimientos, que el paciente esquine el brazo donde tiene la vía, y esto va a dificultar la inyección de medio de contraste y la obtención de las imágenes posteriores. El otro riesgo que hablamos a la inyección de medio de contraste era la extravasación del medio de contraste, y esto puede deberse a una fragilidad venosa, que es normal, especialmente los pacientes con tratamientos oncológicos, los inmunodeprimidos, daños que tenga la vena, ¿sí? Muchas veces nos tocan pacientes que vienen de laboratorio, entonces tratar de hacerlo en el brazo opuesto, y si lo voy a hacer en ese brazo, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando ingresa por presión con la bomba inyectora de contraste, puede retroceder un poquito y destapar ese coagulito que se formó con las plaquetas y nos puede hacer una extravasación de este medio de contraste. Un manejo inadecuado del inyector, impericia también por parte de la persona que está haciendo, del operador que está haciendo la vía, son algunos de los factores de riesgo en la extravasación. ¿Qué vamos a hacer si el paciente se extravasa? Si tenemos esta migración del medio de contraste al compartimento extravascular, se debe elevar el miembro afectado, aplicar hielo local, por ejemplo, indicárselo también al paciente de que lo continúa haciendo en su casa, explicarle que lo va a tener durante unos días, que va a sentir dolor, que más allá de eso no va a pasar nada, sí indicarle los signos de alarma que tiene que tener,
Si es que ha sido algo muy severo la extravasación, una gran cantidad de medio contraste, generalmente cuando utilizamos bomba, hay que hacer un monitoreo cuidadoso de la extremidad que se afectó, y si se sospecha de una complicación grave como un síndrome compartimental, inmediatamente tenemos que pedir asistencia por parte del servicio de cirugía o del médico tratante, que vengan y evalúen para ver si no tienen que hacer una extracción de ese medio de contraste por otro método invasivo y de tipo quirúrgico, ¿sí? Bien, por último, el último punto era hablar de seguridad del paciente en materia de radioprotección. A la licenciada Cura le digo, tranquila, no te voy a spoilear nada de tu próxima clase, sino que quiero llamar a esta concientización de la protección radiológica. Dentro de lo que es seguridad y calidad del paciente, la radioprotección va a implicar, y el uso de esta radiación ionizante va a implicar un riesgo, en primer lugar, a una sobreirradiación innecesaria del paciente, ya sea porque hay artefactos de movimiento que requieren una repetición, que hubo, por ejemplo, una mala elección de la técnica, y acá yo acerco hoy dos factores que van a ser el factor técnico y el factor gestión paciente, ¿sí? En cuanto a los factores técnicos, vamos a tener la adecuación de protocolos, bien, como decíamos recién, por más que hoy digitalizamos, pero tratar de adecuar la técnica a cada uno de los procedimientos. Hoy en la clase del ingeniero Marcelo Vázquez sobre tomografía hablábamos también de esta cuestión de hacer protocolos realmente adecuados al paciente, FOB que estén realmente justos, precisos, por un lado para que no desgastemos el equipamiento y por otro lado no irradiemos al paciente de forma innecesaria. La formación continua, que es fundamental, siempre llamamos a este punto, y la justificación del estudio, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo, la justificación depende 100% del médico. Nosotros somos meros ejecutores de este pedido médico, pero sí podemos intervenir. Nosotros, los que hacemos docencia, creo que tratamos permanentemente de erradicar ese estigma que pesa sobre nosotros del famoso aprieta botón. Los técnicos en diagnóstico por imágenes y los licenciados en producción de imágenes no somos aprieta botones. Somos profesionales formados que nos estamos capacitando permanentemente, que tenemos una serie de elementos teóricos, de conocimientos, que nos permiten poder plantarnos frente a un pedido que no esté justificado, poderlo debatir, charlar con el profesional, orientarlo incluso. No se olviden que estos profesionales muchas veces hacen una guardia en la semana y nosotros estamos todos los días. Entonces nosotros tenemos ese ojo entrenado, tenemos esa experiencia diaria que nos pone en una posición por ahí de una voz con cierto poder, ¿no? Con cierta, sí, una manera de decir una palabra autorizada, por así decirlo, ¿no? Perdón, no me salía la palabra. Entonces, la justificación del estudio, también un estudio injustificado va a llevar a una sobreirradiación. Y por último, la gestión del paciente, donde veíamos una de las metas que tiene la OMS, el tema de la identificación correcta del paciente. Gestión paciente, nuestros secretarios, los que van a hacer la carga de los pacientes. Dentro de gestión paciente están los agentes de traslado, son los que van a traer nuestros pacientes a los servicios. Hay que tener mucho cuidado, pequemos de desconfiados. Cuando traigan el pedido, lo chequemos varias veces. Si le podemos preguntar al paciente si ya nuestro efector cuenta con las pulseras, chequear la pulsera si coincide con el pedido que nos han traído. ¿Por qué? Porque acá puede haber error en la carga, ¿sí? de los datos del paciente, entrecruzamiento de los pedidos médicos. Nos ha pasado muchas veces que nos ha llegado pacientes con el pedido de otro. Juan Pérez, pero venía con el pedido de Cristian Gaspa. Entonces,
por ahí el paciente muchas veces es el que dice, pará, pero si a mí me duele la cabeza, ¿por qué me están por hacer una tomografía de tórax? Entonces, bueno, ahí hubo una distracción por parte del personal que no ha chequeado, que no tuvo estos filtros previos para poder corroborar la identidad del paciente. Y el entrecruzamiento de pacientes, que también ha sido muy común, especialmente confiar de que la gente de traslado nos dice, bueno, ahora te lo bajo a Cristian Gaspa. Nos bajó, nosotros confiados de que era Cristian Gaspa, lo acostamos, le hicimos el estudio, bueno, ahora te lo voy a buscar a Juan Pérez. Y cuando bajó al rato dice, compañero, mil disculpas, este es Cristian Gaspa, el otro era Juan Pérez. Entonces, vuelvo a repetir, a insistir, pequemos de desconfiados, chequeemos las pulseras, los pedidos, el llamado por teléfono con el servicio que lo está derivando. Eso va a ayudar a que minimicemos estos errores. Bien, para terminar, una breve reflexión de Henry Marsh, el doctor Henry Marsh, que era un médico cirujano. Escribió un libro que se llama Ante todo, no hagas daño, y cita dentro de lo que es el cuerpo del libro, lo cita a René Lerich, que era otro también sanitarista, y cita una frase de René Lerich que dice, todo cirujano, yo acá me atrevo a cambiar y decir todo personal de salud, lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Creo que esto es una frase un poco que refleja un poco la clase que hemos dado hoy, los errores que hemos cometido o que cometemos a diario, que son errores involuntarios, este llamado a la denuncia del evento adverso, al reporte del evento adverso, tomarlo como que es una oportunidad de mejora y no una cuestión punitiva, porque por sobre todo nosotros tenemos que recordar que estamos hoy por una sola razón, que es atender al paciente doliente, al paciente necesitado de un tratamiento de diagnóstico por imágenes. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado Gaspa, agradecido por su charla. Bueno, destaco algo que un par de veces hemos hablado, el tema más allá de los conceptos teóricos que se están dando acá, porque muchas veces hoy por hoy lo agarramos los más veteranos como nosotros, licenciados, agarrábamos los libros y los podíamos estudiar. Hoy por hoy los chicos agarran el teléfono y se pueden sentar a estudiar. Entonces el estudio en sí por ahí está al alcance de todo. Pero lo que destaco de estas charlas que estamos teniendo es el compartir las experiencias, el compartir lo que nos pasa en el día a día, porque eso es lo que realmente creo que nos va a llenar a todos, tanto a los que estamos escuchando como a ustedes mismos como disertantes, que yo creo que lo más valioso de todo esto es compartir las experiencias. Como le digo, o sea, más allá de todo el contenido que nos ha brindado, que me parece genial, la licenciada Curra también nos va a maravillar con la clase que nos va a dar, siempre y cuando haya solucionado el problema de la presentación. Pero destaco el tema de esto, del escuchar las experiencias de ustedes, y yo creo que con el correr de las clases los chicos también se van a ir animando a compartir, porque hay muchos los que están acá presentes, a quienes los conozco y sé que tienen muchas experiencias también en su trayectoria, así que con el correr del tiempo seguramente se van a ir animando, se van a ir soltando, y así vamos a tener un ida y vuelta en cuanto a las experiencias. Así que bueno, le agradezco, licenciado, el tema de esta charla maravillosa, al igual que hoy al mediodía, otra charla genial. Y bueno, y ahora continuamos con la licenciada Curra y espero que usted la presente como se debe. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marcelo Sarachaga. La verdad que un placer formar parte de este plantel de disertantes. La verdad que me siento como en familia, ¿no? Hablarle a colegas, a compañeros, gratificante.
Bien, vamos ahora a dar lugar a la presentación de la licenciada Patricia Ascurra, licenciada en Producción de Bioimágenes de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada actualmente es estudiante de Física Médica, pertenece al staff del Hospital Italiano en el departamento de hemodinamia y pertenece también al Comité de Seguridad Radiológica del mismo. Es colaboradora de la IAEA, profesora universitaria, disertante nacional e internacional. Damos la bienvenida y vamos a escuchar su presentación. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias al doctor Sarachaga por la invitación. Me corroborás que se está viendo ahora sí la presentación en toda la pantalla, Cris. Perfecto, excelente. Bárbaro. Bueno, primero felicitaciones por la súper introducción, realmente importante la comunicación y la calidad dentro de lo que tiene que ver nuestra profesión, ¿no? Y un poquito vamos a hacer hoy, como dijo el doctor, un poco de lo que es compartir la experiencia, ¿no? Tenemos unos temas que me han pedido, sí vamos a ir tema a tema con normativas nacionales e internacionales, la dosimetría y blindaje, lo voy a pasar lo más rápido que puedo y nos vamos a centrar en la optimización de las técnicas, que ahí es donde vamos a tratar de dar ejemplos prácticos para que ustedes desde hoy lo puedan implementar en su sala, ¿sí? En lo que es las normativas nacionales, todos conocemos que nuestra ley 17.517 con su decreto, por ahí les dejo, eso sigue siendo vigente desde el 67, les voy a ir dejando los links, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Las habilitaciones, ¿sí? No todas nuestras salas pasan por las habilitaciones, y esas habilitaciones lo que piden es autorización de uso, ¿sí? Esto cada uno de los médicos referentes de nuestros equipos, ¿sí? Todo eso va también sumado al curso de radiofísica sanitaria y a cursos de actualizaciones como los que tenemos en este momento, ¿sí? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Sí? Lo nuevo es que nosotros como nación vamos a ir presentando todo lo que es garantía de calidad en la atención médica. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que ahora tenemos un manual de calidad estándar, como dijo nuestro colega recientemente, ¿sí? Todo lo que es gestión de calidad, gestión de seguridad del paciente, ahora ya tenemos un poco más de normativa en lo que es a nivel nacional. Ahí les dejo el QR para que puedan obtener el documento, y en ese documento van a tener unos 5 accesos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la normativa vigente de lo que es nuestra carrera y en lo que es seguridad, ¿sí? Y en lo que es a nivel internacional, ¿sí? Lo que está dando mucho, digamos, seguimiento, nosotros hemos seguido al Euratom, ¿sí? Que es la parte donde el Real Decreto, ellos en las normativas, ellos ya tienen como obligatorio notificar la dosis del paciente de cada estudio. Como obligatorio tienen el uso de los niveles de referencia diagnósticos. Más adelante hablamos de ello. Como obligatorio tienen los controles de calidad anuales de todos sus equipos. Y como también un fuerte plato en la parte de la justificación, como dijo hoy el colega, que es la parte médica, es la parte de las solicitudes y el rol del médico radiólogo como experto responsable en la elección de los estudios, junto también con nuestras capacitaciones como para también afrontar las recomendaciones, como hoy dijimos. Y para no aburrirlos más y dormirnos dentro de la que vamos a ir un poquito más avanzando y en teoría ir entrando, pero ¿de qué nosotros nos cubrimos dentro de lo que es nuestro trabajo? ¿A qué nos arriesgamos? ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro riesgo a las radiaciones secundarias y dispersas, no a las primarias. Las primarias se las lleva al paciente cuando nosotros les hacemos los estudios. Entonces, recordando un poquito lo que vieron hoy en la mañana, le decimos que nosotros nos tenemos que cuidar de la radiación secundaria emitida del paciente, y esa radiación la usamos nosotros cuando ponemos las técnicas para irradiarlo, ¿sí? Y además, lo que tenemos que tener cuidado es la emitida de la radiación normal de fuga, que es mínima, pero también se suma, por eso hay que estar lejos del tubo, ¿sí? Entonces, de esa es la radiación que nosotros nos tenemos que cubrir. No es que salimos todos los días brillando por la vida,
sino que nosotros elegimos una carrera donde tenemos la responsabilidad de ser los ojos de la medicina, ¿sí? Tenemos que aportar un diagnóstico y ayudar a un tratamiento, pero además somos la mano que irradia el paciente, ¿sí? Acá no hay otro profesional sino nosotros los responsables 100% de la dosis del paciente y por ende de la dosis nuestra de trabajo. Entonces, recordando un poquito de la parte de dosimetría, tenemos también unas normativas que nos cuidan a que no llevemos un nivel laboral que pueda llegar a perjudicarnos, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que los dosímetros son un sistema de vigilancia. El dosímetro no nos cuida de nada, solo que nos hace es que verifica la cantidad de dosis que nosotros vamos sumando mensualmente y anualmente, ¿sí? Generalmente todos los radiólogos y todos los que usamos, digamos, radiaciones en el ámbito laboral, tenemos un dosímetro que se va debajo del chaleco plomado, ¿sí? Generalmente la gente de radiología, mamografía, tomografía. Si trabajan en fluoroscopía, eso significa quirófano o intervencionismo, se le suma al dosímetro que ya tenés abajo del chaleco, uno arriba del protector tiroideo, ¿sí? Que ese va a ser uno nuevo que también va a estar dentro de los límites de los 20 milisievert anuales, ¿sí? Y para los médicos operadores o para los que están con las manos, digamos, por su labor dentro de las primarias, que esto es lo que deberíamos no realizar, pero a veces se pasa, uno en la muñeca izquierda, o también la gente de medicina nuclear tiene anillos para el tema de los radionucleidos, ¿sí? Y entonces, ¿en qué quedamos? Que a nivel, ¿sí?, normativa tenemos un máximo de 20 milisievert por año para lo que tiene que ver con el dosímetro, ¿sí?, tanto de el que está adentro del chaleco como el que está afuera, ¿sí? Y para el tema de las manos, ¿sí?, se eleva a 500 milisievert año, ¿sí? Pero recuerden que esto es un máximo de lo que es normativa, de lo que es nosotros, que es el diario, ¿sí? No es necesario llegar a tanta cantidad de dosis, ¿sí? Y acá les quiero dejar, ¿sí?, un manual de buenas prácticas que realizó la Secretaría de Riesgo de Trabajo, ¿sí? En el 19, esto está actualizado, lo van a actualizar, y acá les dejo para que lo escaneen, están muy buenos ejemplos prácticos de todo, incluso de bioseguridad y demás, que el dosímetro, ¿sí?, nos va a dar una dosis en referido a cómo lo usemos, ¿sí? Es netamente proporcional a que lo usemos correctamente. El de abajo del chaleco y no los mezclemos, ¿sí? Y los guardemos en su lugar fuera de la parte de radiaciones cuando estemos fuera del trabajo. No se lleva en la mochi, no se va de institución a institución, ¿sí? Porque eso genera un falso conteo después para lo que es el mes de cada uno, y realmente el uso del dosímetro correcto después nos va a dar una dosis correcta a nosotros, ¿sí? Entonces, hablando de dosímetros, en realidad, ¿cuántos dosímetros tenemos? Lo vigente que nosotros tenemos son que tenemos un chasis y adentro puede tener un film o puede tener TLD. Lo que esto significa que es de indirecta, si es un dosímetro indirecto. ¿Por qué? Porque vemos nuestra dosimetría de aquí a 2 meses anteriores. O sea, ahora tenemos que cambiar los dosímetros. Estamos en abril. Vamos a entregar el que tenemos de marzo y recibimos la dosis que tenemos de febrero. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las exposiciones porque siempre vemos el resultado 2 meses tarde. Y en cuanto ahora empezaron a aparecer los de directa, ¿sí? Y esto son un poquito más caros, un poquito mucho más caro, y tienen demasiada información, hay que saber setearlo, y la mayoría trabaja en tasa de dosis, que significa que si bien lo vemos en vivo y en directo, también tenemos que tener personal para que pueda desglosar la información y tener una información correcta, porque a veces tener muchos números no significa que podamos aplicarlo a lo que nosotros hacemos al día a día, ¿no? Y una pregunta que me hacen siempre a diario, y esto todo radiólogo se lo dice, ¿y por qué me da 0 siempre mi dosímetro? No sirve, no, esto es mentira, porque hay una razón muy sencilla, y a partir de hoy ustedes también lo pueden compartir con más colegas, ¿sí? Es que la lectura siempre tiene un mínimo para dar
digamos, una fidelidad, ¿sí? Entonces, tiene un mínimo de sensibilidad de 0.20 milisievert como mínimo de energía para poder darte un número, ¿sí? Entonces, si vos te irradiaste en el mes menos de 0.20 milisievert, la empresa te lo va a efectuar como 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces ustedes están utilizando muy bien sus protectores, ¿sí? Y están utilizando muy bien la distancia en la parte de los comandos, ¿sí? Entonces, no se asusten cuando da 0, si lo saben utilizar y lo utilizan bien, eso quiere decir que su trabajo es totalmente seguro, ¿sí? Salgamos de los números y salgamos de nuevo, vamos a algo más efectivo. Vamos a los blindajes, ¿sí? Tenemos dos tipos de blindaje que manejamos nosotros en sala. Tenemos la parte estructural, que es la sala de comando, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con polleras, mamparas, ¿sí? Todo lo que es plomado, todo eso es estructural. Y lo que es personal son nuestros CPP, ¿sí? Son nuestros chalecos plomados y elementos de protección personal. Hay varios modelitos, y cuál es la idea de los varios modelitos no es porque a alguien se le ocurrió, sino es depende de cada uno de qué utilidad le tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien para ir a hacer un portátil, este chaleco que está solo en la parte de adelante, en delantal, parece muy buena la parte de, no necesita tener algo cubierto a la espalda, ¿sí? Porque va a ir de frente a lo que es el paciente. Pero la parte de fluoroscopía, que es la parte de quirófano o la parte de intervencionismo, como tienen mucho movimiento dentro de sala, ¿sí? Lo ideal es que tengan cubierto también la parte trasera de todo el cuerpo, porque si se ponen uno de estos y están medicando o están agarrando el desfibrilador, se están irradiando, ¿sí? Y lo que es fluoroscopía también se va a sumar el cuello tiroideo y las gafas plomadas, ¿sí? Lo que ha mejorado últimamente, desde aquellos tiempos que nosotros empezamos hace mucho a revelar con las máquinas reveladoras que ahora ya no existen, ahora son más livianos, son más ergonómicos, ¿sí? Y hay una diferencia muy clara en lo que es, depende de donde nosotros el sector vayamos a trabajar, es la elección. Y veo muchísimo que cuando van a los portátiles los tiran todos arriba del portátil arrugado y van caminando con eso. Pero ¿qué pasa? Es que se arruina la goma plomada que tiene adentro. Entonces, chicos, fíjense bien que los delantales tienen que estar siempre tendidos, porque si ustedes lo arrugan, pasan esto, se agrieta, ¿sí? Y si se agrietan estos porque están más colgados, quedan a la mitad de camino, cuelgan un solo bracito y empiezan a romperse la goma plomada. ¿Y qué pasa con esto? Nos irradiamos nosotros, ¿sí? Porque de afuera, la tela que tiene de afuera está bárbara, pero la parte de adentro, cuando vos lo pasás por fluoroscopía, damos cuenta que nos irradiamos. Entonces, tratemos, ¿sí?, de usar el chaleco y dejarlos extendidos para que después no nos vamos a irradiar nosotros mismos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la protección plomada del paciente? Hubo un cambio, ¿sí? No es lo mismo a lo que veníamos antes, y lo mismo como cambian los tomógrafos, como cambian los equipos digitales, también cambia todo lo que sabemos de radioprotección. Y ahora, después de un consenso europeo en el blindaje sobre los pacientes, ¿sí?, específicamente en diagnóstico, fue en el 2022, ahí se juntaron, que es un consenso, se juntaron un montón de especialistas, físicos médicos, médicos radiólogos y también los técnicos, ¿sí? Y ahí hicieron varias pruebas y decidieron que no es necesario, ¿sí?, la parte de la protección plomada arriba del paciente, ¿sí? ¿Por qué no? Porque le suma, ¿sí?, al sumar una parte que tiene plomo, le va a sumar dosis general al paciente, ¿sí? A veces se pone en cualquier lado y no justo donde necesitamos, o tapa lo que necesitamos ver y tenemos que volver a repetir, pero lo primordial y que se corroboró con esto es que sumarle plomo arriba del paciente le suma dosis que después lo que hace es sumarle dosis secundaria al paciente. O sea que tiene más dosis con un pedazo de plomo arriba que si le irradiamos directamente. Y esto está comprobado por físicos médicos. Entonces, a partir de ahora, no se usa plomo arriba del paciente cuando le ponemos exposiciones directas. ¿Y qué se usa? Se usa la colimación y la optimización, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, a ver, tenemos un paciente que nos viene, este es un pediátrico y tiene un meñique, ¿sí?
tenemos disponible el chaleco plomado y no va a intervenir en lo que tiene que ver con la imagen, pero lo tenemos disponible y al papá le va a hacer más seguridad que nosotros intentemos proteger, porque ellos quizás no tienen toda la información, pero hay que comunicar, se van a sentir seguros, ¿sí? Y no va a molestar y no le va a sumar dosis al paciente. Ok, esto lo podemos hacer, no hay ningún problema. Lo que no podemos hacer es, bueno, listo, a los pacientes no se le pone nada, ok, abramos el colimador de lado a lado, no, ¿sí? Bueno, y esto me llamó la atención, por eso lo puse acá, que usan un póter para un antebrazo, tampoco, mal, porque le sumas dosis, ¿sí? Entonces, y esto lo comprobé, ¿sí? Con una cámara de ionización yo misma, aunque no tengas nada alrededor, pero la dispersa que hace la mesa suma dosis al paciente, ¿sí? Así que el colimador se tiene que usar siempre. Eso sí va a ayudar a reducir la dosis al paciente, ¿sí? Entonces, usemos toda la información que tenemos con criterio profesional, ¿sí? Ustedes son profesionales de la salud y tienen dentro de la jurisdicción de su sala, ¿sí?, la capacidad para poder ayudar al paciente de la mejor manera posible, ¿sí? Y actualizando un poquito qué es lo que se está viendo últimamente ahora en radioprotección, ¿qué es lo que tenemos? Como dijo el colega hoy, vamos a centrarnos en la calidad diagnóstica. Antes nos centrábamos en una calidad divina, pero ahora lo que queremos es una calidad diagnóstica. Eso significa que el concepto de Alara es trabajar con la dosis más baja razonablemente posible. Ese razonablemente significa que no utilicemos tampoco una manera de donde no podamos ver lo que necesitamos ver. Por ejemplo, cuando queremos ver un control de catéter de vía central o de PIC, ¿sí? No necesitamos irradiar todo el tórax, sino la parte de la mitad para ver hasta dónde llega el catéter, y tampoco necesitamos una cantidad de dosis para que se vea perfecto, solo queremos ver la punta del catéter. En algunos equipos, en fluoroscopía, podemos guardar la fluoroscopía y no adquirir. Eso significa que ahorramos un montón de dosis. Eso significa calidad diagnóstica, que usemos las radiaciones en base a la patología del paciente que tenemos en la mesa, ¿sí? Cuanto a lo que es los niveles de referencia, ¿se acuerdan que para los pacientes no tenemos niveles, ¿sí? No tenemos límites, lo tenemos nosotros que somos los que trabajamos, pero no los pacientes. Pero tampoco hay que ir exagerando. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando hace 5 años atrás? Ya empezaron a trabajarse los niveles de referencia. ¿Qué significa? Que agarras un grupo de estudio, por ejemplo, agarramos un grupo de tórax de adulto de tomografía. Entonces, de todos esos grupos que nosotros tenemos desde el mismo equipo, hacemos un análisis, ¿sí? Sacamos la mediana, y esa mediana nos va a dar más o menos el criterio de referencia. Y todos los valores que más o menos que sean parecidos a ese, entonces estamos trabajando optimizadamente. Si se nos dispara para arriba o para abajo, seguramente algo estaremos haciendo. Ojo, que los niveles de referencia son a nivel grupal. Hay a veces que hay pacientes que son un poquito más obesos, pacientes que tienen alguna prótesis, va a haber un poquito más de dosis. Eso hace, cada paciente hay que ir viéndolo, ¿sí? Y otra que es nuevo últimamente también, aparte de 5 años, empezaron a verse los comités de seguridad radiológica y los comités dentro de los comités de calidad de los hospitales. ¿Qué significa? Que va a haber mucho más profesionales, tanto físicos médicos como oficiales de radioprotección, como gente de calidad, trabajando todas juntas con los de seguridad e higiene para mantener una seguridad íntegra del paciente y también de los trabajadores, ¿sí? Seguimos actualizando el concepto de tiempo. Siempre decimos tiempo, distancia, blindaje, pero con el tiempo tenemos que tener cuidado, porque en radioprotección no es lo mismo 5 minutos en una colangio que 5 minutos en un tobillo. Así que te hagamos recordar que la radiación dispersa va a aumentar en cuanto tenemos mayor espesor de pacientes a irradiar. Entonces, eso de, no me pongo chaleco, son 5 minutos, no pasa nada. No pasa nada, no. Acuérdense que primero y principal es obligatorio usar el chaleco cuando estamos en los portátiles. Y segundo, tengan esto en cuenta, ¿sí? Ojo cuando estén irradiando pacientes, lo mismo que
en las caderas, ¿sí? Van a tener mucho más, esos 5 segundos que tienen va a ser mucho más radiación que lo que podemos hacer en una mano o en un tobillo, ¿sí? Y para tener bien claro, que quede esto bien claro, porque es un arma letal para ustedes, para poder trabajar esta información, si la tienen clara y la manejan, se les facilita la existencia. Por ejemplo, un procedimiento de intervención, acá puse de tomografía para poder visualizar mejor, ¿sí? Hicimos una poplitea, ¿sí? Pusimos un stent en una poplitea y también hicimos el arco plantar. Todo esto nos tomó, ¿sí? En hemodinamia nos tomó unos 90 minutos de fluoroscopía, ¿sí? Eso significa que el estudio en sí nos tardó 7 horas, este estudio, ¿sí? Pero de fluoro fue hora y media. De lo cual la dosis que le llevó al paciente con toda la optimización posible fueron tan solo de 102 miligramos, ¿sí? Y eso significa una muy baja dosis. Imagínense que son 1 hora y media dando rayos, ¿sí? Ahora, tenemos un estudio screening, una CCG, ¿sí? Una cinecoronariografía diagnóstica normal. En 2 minutos la podemos terminar y la dosis normal es de 256 miligramos, más o menos, ¿sí? En un paciente estándar. Pero ¿qué cambió? Que cambió que acá teníamos entre una rodilla y un tobillito y acá tenemos un tórax, ¿sí? Tenemos mucho más espesor, pero también acuérdense que también tenemos también la parte mayoría radiolúcido, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, seguimos con la idea de seguir optimizando. Pero si tenemos el mismo espesor y ahora trabajamos en el abdomen, fíjense que la diferencia es abismal. Ahora tenemos un estudio de una embolización esplénica, ¿sí? Esto significa que también estamos trabajando con sustracción digital, que eso quiere decir que es más radiación para el paciente, y tardamos 25 minutos de fluoroscopía para poder terminar este paciente. La dosis llegó a 3.800 miligramos, casi 4 gray para esta embolización, ¿sí? Recordando que el tiempo límite de piel son 3 para la producción de eritema, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ser siempre en el mismo lugar y fue moviéndose el equipo, entonces fue en su total, no en una sola dirección. Entonces, teniendo claro que dependiendo la zona que estemos trabajando, tener cuidado con el tiempo, que el tiempo solo no dice nada. Tenemos que ver en qué proyecto de equipo estamos trabajando, ¿sí? Con qué proyecciones, ¿sí? Y qué anatomía estamos trabajando. Entonces, recordemos que la cantidad de radiación de cada estudio depende del espesor y las características de la región anatómica a estudiar. ¿Sí? Otra de las cosas, cuando dicen distancia, decimos va rayo y todo el mundo sale corriendo, eso también está mal, ¿sí? Si bien la distancia sigue siendo igual, disminuye con el cuadrado de la distancia la radiación, recordemos y tengamos en vista que es muy baja la dosis que nosotros usamos en las portátiles, ¿sí? Es muy baja, no es necesario salir corriendo 5 kilómetros, ¿sí? Eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es colimar y usar los protocolos adecuados para cada anatomía del paciente y más o menos con 2 metros de distancia del paciente estamos óptimo. Y utilizar, si quieren, toda la extensión del cable que tenga para disparar, sí que sería súper genial también. Cuanto más lejos, menos posibilidades de tener las radiaciones dispersas con más energía, ¿sí? Nunca olvidarse de usar el chaleco, eso de, tiene un cable de 10 metros, qué genial, no usamos chalecos, no, ¿sí? Hay que usar chaleco igual en los portátiles. Y en los portátiles de quirófano hay que tener en cuenta, ¿sí? Que hay que tratar de usar las angulaciones desde esta posición, alejarse de lo que tiene que ver el paciente, porque acuérdense que la dispersa del paciente junto con la emisión de fuga del tubo, y además acá es la parte que más dispersa al paciente, porque la energía que tienen los fotones de acá cuando impactan en la piel son más energéticos, por lo tanto, esta parte es lo que más irradia del paciente, ¿sí? Entonces, no nos colguemos para dar las angulaciones de acá y podamos usar los controles más distantes, ¿sí? Eso, y no se olviden de usar los chalecos. Eso es importante para lo que es quirófano, ¿sí?
Y dentro de lo que hoy también el colega lo mencionó, el criterio profesional en la parte de usar la tecnología, ¿sí? Ahora tenemos mucha cantidad a favor con la tecnología, pero hay que usarla también a conciencia, ¿sí? El uso de protocolos automáticos que tenemos que nosotros también ver, como dijo hoy el colega, la característica del paciente, ¿sí? A veces no se ajustan todos los protocolos a los pacientes que tenemos y tenemos que usar el manual, ¿sí? El equipo en forma manual. Nunca usar protocolos de adulto en paciente pediátrico, total, la imagen da igual, no, porque le estamos dando mucho más dosis a ese pediátrico, ¿ok? Y nunca usar modo automático, ¿sí? Sin evaluar al paciente y luego, total, corregimos con el histograma, no pasa nada. No, esas correcciones, ¿sí? Son mala praxis. Sí, en radiología también hay mala praxis. ¿Por qué? Porque sabiendo que la radiación está superando lo que necesita ese paciente, irradiamos igual, total, con el histograma lo corregimos y entregamos divino, lo que estamos haciendo es entregarle más dosis al paciente innecesariamente para ese estudio que le estamos haciendo. Okay. Entonces, cuando hablamos de optimizar en convencional, hablamos de que usemos el colimador. Cuando nos piden en neo, esto pasa muy seguido, es año a año, sigue pasando igual, nos piden el tórax abdominal, dice, no, bueno, abrir el colimador no es una niñografía, ¿sí? Colimemos. Acuérdense que estos chiquitos están irradiándose casi todos los días y cuanto más chiquito es, más tienen probabilidades de los estocásticos. Recuerden que ellos tienen sus células están continuamente en división, entonces si lo agarra un fotón de golpe y porrazo por ahí, de tantas placas que le hacemos, quizás estamos aumentando su probabilidad de tener cáncer. Entonces, tratemos de hacer nuestro trabajo adecuadamente, ¿sí? Y volvamos a lo mismo, nunca usar el recorte como si fuera un colimador, porque no estamos colimeando nada. Entonces, recortar no reduce dosis, ¿ok? Y dejamos así en vista el por qué tan importante el colimador, simplemente porque el colimador abarca toda la posición del paciente, le estamos irradiando toda la piel. Si colimamos, lo queremos hacer una columna, no es necesario abrir de par en par. Colimamos, ¿sí? La piel esta del paciente y todo lo que viene abajo no se irradia y hay menor cantidad de interacción en la materia. Entonces hay menor cantidad de radiación dispersa y secundaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bajamos la dosis primaria al paciente, bajamos la dispersan para nosotros y además obtenemos una imagen de mejor calidad, ¿sí? Con respecto a lo que es optimización en mamografía sí tenemos que educar a las pacientes. Esto nos viene en el videíto de que vieron en TikTok o en Facebook que dicen que tienen que ponerse el protector plomado tiroideo y no es así. ¿Por qué? Porque vean cómo tapa, ¿sí? Una sección muy importante de lo que es la parte axilar, ¿sí? Entonces, en mamografía es muy, muy difícil poder ver los detalles que nosotros tenemos para poder ayudar a esa paciente a ver cualquier lesión ínfima que podamos llegar a ver para poder descartar un CA próximo, ¿sí? Y fíjense cómo también cambia, ¿sí? El plomo te cambia también toda la imagen, ¿sí? Es la misma paciente. Entonces, sumarle dosis, porque sí, taparle algo que por ahí quizás, ¿sí? Perjudica a su propia paciente, también tenemos que educar, ¿sí? Y nunca usar. Y además, agregar simplemente que los controles de calidad en los mamógrafos tienen que ser anuales y ver los resultados en monitores de informe, ¿sí? Porque también pasa que por ahí los médicos ven en los monitores que no son de informe nuestras radiografías de mama, y nos hacen subir la dosis porque no ven. Ojo con eso, ¿sí? Las mamografías son muy sensibles y hay que verlos en monitores especiales de mamografía. Con respecto a lo que es la optimización en tomografía, es muy importante que usen la modulación, si la tienen disponible para poder realizar un screening, ¿sí? Después el mismo software va a ir minimizando la dosis donde no necesite, ¿sí? Y acá les quise traer un poquito de la diferencia que hay, el screening que tienen, ¿sí? Cuando siguió
Cuando tenía la imagen, acá se quedaron cortos con las cúpulas diafragmáticas, dijeron, bueno, subí un poquito más. Acá el equipo, cuando tiene la imagen, ¿sí? Va dividiendo, acá creo que tiene 200, ¿sí? Entonces va subiendo a partir de los diferentes lugares donde tiene, y acá cuando se queda ciego, donde no tiene imagen, subió, ¿sí? A 350, ¿sí? Ya no pudo modular. Imagínense que una imagen óptima se puede obtener con 200 y se fue a 300, ¿sí? Entonces, esto también es parte de lo habitual y es un screening, ¿sí? Miren la importancia que tiene en ese primer screening que ustedes hacen para tomografía, ¿sí? Y otro detalle, pero súper, súper, súper ínfimo en lo que es tomografía, el centrado del paciente. Es muy importante por la misma razón, porque imagínense, este es el centrado habitual del paciente. Si lo centramos un poco más para arriba, al girar, ¿qué pasa? Nuestra imagen se achica. Entonces, esta imagen de screening que va a quedar chico, el equipo lo va a tomar que el paciente es más pequeño y va a dar menos radiación para este lado. Lo pasa lo contrario, si lo acercamos, va a ser una masa gigante y va a dar el screening anterior con un paciente un poco más grande. Fíjense que la imagen del mismo paciente es diferente. Esta es la real, esta es la que jugamos con, ¿sí?, la distancia del centrado, ¿sí? Entonces, muy importante que ustedes centren bien la posición del lugar del paciente que vamos a irradiar, porque después el equipo va a trabajar sobre esas imágenes y no queremos que irradie de más o irradie de menos y tengamos que hacer. Todo esto es mínimo detalle de 1 segundo que nosotros podemos hacer y le ahorramos un montón de dosis al paciente, ¿sí? Ya queda poco, quedan 40 diapos más, no mentira, queda muy poquito. La optimización en quirófano, ¿sí? ¿Qué pasa en quirófano? ¿Sí? Acá, acuérdense que nosotros estamos un poquito más expuestos a quirófano, ¿sí? Tratemos de que los detectores estén siempre pegaditos al paciente para que los fotones que salgan de acá lleguen directo a la imagen y no tengan que forzar al control automático de exposición y darle más cantidad de fotones para que se haga la imagen, ¿sí? Recuerden que eso también disminuye la dispersa y la dispersa nos disminuye también a nosotros, es todo un combo, ¿sí? El tubo tiene que estar abajo. ¿Por qué usar el tubo abajo? Porque lo mismo que decíamos hoy, la dispersa que tiene el tubo y además porque donde sale el tubo y llega al paciente es donde más dispersa tenemos. Si lo ponemos arriba, ¿sí?, tenemos un montón de dispersa en los cristalinos, ¿sí? Entonces esa es la opción de por qué tenemos que usar el tubo siempre debajo. Y cuando hablamos de los perfiles, que también nos pueden pedir muchos perfiles en diferentes ocasiones en quirófano, ponernos del lado del detector, nunca del lado del tubo, ¿sí? Por lo general a veces dicen, no, bueno, pero los rayos van para allá. No, pero acá los rayos van dentro de lo que es el detector, nos salen por el costado. Nosotros tenemos que ver que nuestra dispersa mayormente va a salir de este costado, que es la que los fotones con más energía tocan el paciente y además sumamos la dispersa del tubo, ¿sí? Entonces tengan cuidado y sepan dónde ubicarse en quirófano, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que no se hace en quirófano es hacer turismo radiológico. Si nosotros tenemos que estar en el tórax, no vengamos irradiando desde la cabeza, ¿sí? Eso también es mala praxis. Estamos irradiando a un paciente donde no lo necesita, ¿sí? Solo para ver y acomodar el equipo, podemos primero acomodar el equipo, ver dónde está la posición y después irradiamos, ¿sí? Tanto en quirófano como en hemodinamia. Si en hemodinamia suelen hacer lo mismo, nada más que acá quizás usamos más energía que más radiación que en quirófano. Entonces recuerden que siempre utilizar el chaleco que les cubra la espalda, porque mientras ustedes están trabajando, el paciente de este lado va a seguir emitiendo radiaciones mientras estemos irradiando, ¿sí? Acordarse que si tenemos que usar, por ejemplo, la bomba de contraste, que es la misma bomba de contraste que usamos en tomografía, usar siempre la extensión del cable que tenga disponible para alejarnos del paciente, porque vamos a estar continuamente asistiendo lo que se necesita con ese equipo, ¿sí? Y tenemos que estar lo más lejos del paciente que podamos para no tenerla dispersa, ¿sí? Otra de las cosas, si nos toca dar rayos, a veces son los médicos, a veces son los técnicos, correr las consolas hacia los pies del paciente, todo lo que podamos de la punta de la mesa para alejarnos del paciente,
¿sí? Y otra de las cosas importantes, igual que en quirófano, el flat pegadito al paciente, por lo que decíamos hoy, así los fotones se encuentran rápido al detector y no suben la dosis automática, y alejar lo que se pueda el tubo de la espalda del paciente, porque acuérdense que acá tenemos energías muy altas, ¿sí? Y el impacto hacia la espalda también va a ser un poco más alta, ¿sí? En la medida que se pueda ir guardando la fluoroscopía, hay equipos que tienen esa posibilidad y hay equipos que no, ¿sí? Los que tienen esa posibilidad, si la imagen es buena, guardar la fluoroscopía y no es necesario hacer la adquisición, que esa adquisición implica 2 veces más la producción de fotones que necesita la fluoroscopía, ¿sí? Y recordar, sí, está en la parte de hemodinamia, que usamos muchos craneales y caudales, ¿sí? Posiciones que van mucho al lado de pacientes, ¿sí? No es lo mismo una P y un lateral que las oblicuas que están todo esto de paciente. Eso significa que mucha más espesor, mucha más radiación, tanto para el paciente como para nosotros, ¿sí? Estas son las proyecciones. A veces esto está todo tapado porque está estéril, pero si ustedes identifican que estamos en estas proyecciones en los monitores, se traten de no estar cerca de alrededor del paciente. Y recuerden que en hemodinamia decimos craneal cuando estamos irradiando el tubo muy cerquita de la cintura del paciente, y decimos caudal cuando la parte del flat está en los pies, pero el tubo está cerca de la espalda, del cuello del paciente. ¿Por qué tenemos que tener identificado esto? Porque tenemos generalmente, a veces en algunos procedimientos, altas dosis en hemodinamia, ¿sí? Y pueden llegar a tener lesiones en piel. Recuerden que el límite para que lleguen estas lesiones en piel, esto es un poquito más, para esto son 3 Gray, ¿sí? De dosis, esto es un poquito más, a 5, a 7. Y esto sucedió porque en realidad el paciente en esta posición del equipo, ¿sí? Tenía el brazo, ¿sí? Que entraba dentro de lo que es la parte de la proyección. El brazo no tiene que estar dentro de la proyección que tenemos que estudiar. ¿Qué hizo? Sumó espesor. Ese sumar de espesor sumó dosis, el equipo tuvo que sumar dosis para que se vea mejor, entonces esto no debió haber pasado, ¿sí? Esta lesión que tiene el paciente no debió haber pasado, porque el simple hecho de que ni el radiólogo estuvo atento a que el paciente salga de la imagen del brazo, ¿sí? Lo mismo pasa en pediatría. En pediatría hay muchos laterales, tenemos que con ayuda del anestesiólogo correr los bracitos del paciente hacia atrás para no irradiarlos, ¿sí? De más. Entonces, verificar que no se crucen los brazos del paciente. Y recuerden, si nunca olvidemos que los objetivos de la protección radiológica es reducir la probabilidad de los estocásticos, nadie quiere quedar con un cáncer ni de trabajando ni siendo paciente, y evitar las apariciones de lo determinístico, porque nadie quiere ir a hacerse un estudio y terminar con esa terrible lesión que son dolorosas y muy difícil de curar. Como novedad, acá les traigo algo que se va a hacer ahora, ¿sí? Inteligencia artificial en protección radiológica para pacientes. Ahí tienen la webinar que se va a hacer el 23 de abril. Lo hace la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿sí? La IAEA es la número 1 en radioprotección a nivel mundial. Y acá les dejo también un código QR donde la IAEA tiene un montón de cursos de radiodiagnóstico con un montón de tips, y también son gratis, están en castellano, y los cursos tienen cada curso de mamo, de fluoro, de TAC, también tiene sus certificados que pueden sumarlos si quieren ustedes, y son información muy buena, así que se las comparto. Y por fin llegamos al momento del cafecito. Realmente muchísimas gracias a todos. Bueno, licenciada Curra, me dejó sin palabras, la verdad. Una de las cosas que no me olvido a partir de ahora es lo de turismo radiológico. Un concepto que no lo tenía, pero lo voy a incorporar.
Buenísimo. Es que esos detalles, cuando nosotros tratamos de transmitir conocimiento y lo bajamos un poquito y le damos un poquito de esa cercanía, como quien dice, de algo más leve, pero que queda marcado, me pareció hace un tiempo que era algo muy, muy simpático, pero a la vez refleja mucho y tratar de usar también conceptos que puedan ser amigables. Seguro. Le hago una consulta que me la hacen todos los días los técnicos, que es, ¿cómo sabemos hasta qué momento nos sirven los chalecos? Excelente pregunta, excelente. Siempre hay un momento de la discusión de los chalecos, se me vence, no se me vence, compro, no compro. Bueno, el vencimiento tiene el yogur, o sea, los plomados, simple y sencillo, aclaro que tienen que tener obligatoriamente, ¿sí? El ANMAT, como es un producto médico, tienen que tener una seguridad de que su producto tiene que ser dentro de esas características de tiempo óptimo, ¿sí? Pero el plomo no se vence. Lo que sí pasa, ¿sí? Es que si lo arruinamos, ¿sí? Los doblamos, los llevamos para cualquier lado y pasa lo que vimos, que se agrietan. Entonces, ¿cuándo tenemos que cambiar el chaleco? Cuando lo ponemos abajo del fluoroscopio si no tenés fluoroscopía, les haces placa en diferentes lugares y si ves que está agrietado, ahí lo cambiamos. Si no, no hay que cambiarlo. Yo tengo chalecos que son más de 15 años y están impecables. Y hay chalecos que entraron hace un año y por la mala, digamos, posición que uno tiene en no guardarlo bien, los tuvimos que cambiar. Sí, muchas veces se da la situación de que se los cuelga en los percheros y de a poco el plomo se va doblando y se va amontonando abajo del plomero. Claro, es lo que pasaba que en las primeras épocas que tenía, que en la parte de arriba se veía que ya no tenían por qué, porque el peso que tienen, eso se daba en los que son chalecos un poquito más viejos que tienen mucho peso. Ahora que tienen aleaciones, no son casi de plomo, son varias aleaciones, son más livianos y hace que no sea tanto el peso que tienen en las costuras. Porque cuando están desde el lado que tienen las perchas, están sostenidos desde las costuras. Y si la goma de adentro es un poco más pesada, obviamente que va a tirar y las costuras van a ceder en algún momento. Si son un poco más pesados, lo que conviene es dejarlos estirados arriba de una mesa, ¿sí? Para que no queden pegados desde acá arriba, que se nos empiezan a caer desde las costuras. Si son de los que son más livianos, van a resistir un poquitito más, pero no poner uno arriba de otro porque pasa esto, se empiezan a estirar y lo que pasa es que como están cosidos ahí arriba, el plomo termina en el piso. Y eso sí hay que cambiarlo porque no tenemos, estamos con tela, no nos está protegiendo nada, eso sí hay que cambiarlo. Exacto. Llega el punto en que nos protegemos las rodillas hermosos, pero el resto del cuerpo no pasa nada porque está todo amontonado ahí. Bueno, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta para hacer. La verdad es lo único que me quedó, insisto, el turismo radiológico, un concepto nuevo que hay que patentarlo, licenciada. Voy a tomar pero bueno, es algo que queda muy práctico y es que a veces lo veo mucho en quirófano, que no, bueno, que el traumatólogo me pide primero que voy, y porque no quiero que me diga nada. No, pero ¿por qué el paciente se va a irradiar hasta que primero úsalo? Y me pareció algo muy... Salió también de quirófano, en un momento de decir, ¿por qué hacemos turismo? Y salió desde ahí, salió desde el nacimiento del hospital. Pero bueno, es algo que queda que realmente sube un montón la dosis al paciente, aunque uno no crea, esas tonterías suben un montón. Sí, bueno, y acá otro concepto de ahí que acabo de ver, el tema de la niñografía, o sea, es tal cual, o sea, se hacen niñografía, te piden como si nada, o sea, esta charla yo la veo como que nos está dando un par de herramientas nuevas para, no para ir a discutirle a los médicos, no para discutirle a los cirujanos con quien tenemos una lucha todos los días, más los chicos que están en quirófano, es una pelea constante. Por ahí uno como jefe de servicio intenta
ir a dar la cara por los quienes están al lado de uno, pero es una lucha a diaria, creo que todos lo pasamos acá. Pero bueno, esta charla nos ha brindado, creo que muchas herramientas como para decirle con educación y con conocimiento, ir a decir a los cirujanos, mira, nos pasa esto, hemos aprendido tal cosa, la ley dice tal cosa de dejar, digamos, la frente en alto delante de los cirujanos, que muchas veces en el fragor de la cirugía es un pretexto ridículo para mí. O sea, porque... En la cirugía se escucha mucho, bueno, colegas van a decir, más que nada, generalmente en traumatología es, no me cortes, y están mirando para abajo y te dicen, no me cortes, si no mirás el monitor no te voy a dar rayos. O sea, claro. Una de las cosas que lamentablemente pasan en quirófano, actualmente siguen pasando, y tampoco hay que enfrentarse al profesional que tenemos del otro lado, porque también pasa esto que el médico que... No, o sea, todos tenemos, por eso es muy importante lo que dijo Cris, la llegada de los comités, la llegada de calidad, porque tratamos los temas desde todos los ángulos, y ahí vamos nosotros trabajando en conjunto. De nada sirve que vayamos los radiólogos solos en una sola punta, pero tenemos que entrenar también a los médicos, también tenemos que entrenar a la gente de gerencia para que entienda de cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos en las optimizaciones de los equipos, lo que son los nuevos software, para ver cuánto puede cambiar en lo que es la resistencia de su mismo equipo. Entonces hay mucho que aprender, pero en conjunto, siempre en conjunto, porque si hacemos de un solo lado, nunca vamos a llegar a ningún lado, y es compartir información. De todo lo que acá, lo mismo que hoy, todo tienen que compartirlo para que otro se beneficie de lo mínimo que podemos hacer en una charla de unos minutos. Tal cual, digamos, nosotros tenemos todas estas charlas, se las están grabando, y yo me voy a encargar personalmente que la grabación de esta llegue a los chicos que están haciendo quirófano en mi hospital, porque la verdad les está transmitiendo muchísima información de suma utilidad, el tema para cuidarse ellos, cuidar al paciente y cuidar a los propios cirujanos, que muchas veces son los que nos enfrentamos a diario. Destaco, son las 9:10 de la noche, hace 2 horas que estamos escuchando 2 clases y la cantidad de gente no ha disminuido, así que se ve que han sido realmente muy atractivas, muy interesantes, así que les agradezco a los dos, tanto a Cristian como a usted, licenciada, el haberse sumado a esta iniciativa. Igualmente, desde ya los voy comprometiendo a los dos, que yo con Cristian ya conozco su opinión, pero licenciada, yo también seguramente más adelante lo voy a estar contactando para molestarla, porque la facilidad que ha tenido para transmitirnos información ha sido bárbara, ¿no? No sé si hay alguno de los chicos que quiera hacer alguna otra pregunta, y si no, bueno, les doy la despedida con mis sinceros agradecimientos por esta noche bárbara. Les digo, son las 9 de la noche, tengo mucho hambre, pero me la banco acá y con 2 clases de bárbara. Estoy acá al pie, a ustedes por el espacio, y bueno, y a todos los chicos realmente por estar a esta hora escuchando de por qué tenemos que hacer cosas. Bueno, tienen la oportunidad de preguntar algo si necesitan, y si no, en la última página también dejé los QR de las redes, que pueden comunicarse también por ahí, así que va a quedar grabado, ¿no?, sin ningún problema. La idea es que se animen y que también participen, porque esto es para ustedes, literalmente es para ustedes, y si ustedes no aprovechan todo esto, realmente es algo que va a impactar dentro de la sala, que es lo que necesitamos, ¿no? Más cosas prácticas y que sean reales a nuestro día a día, que esas cosas que vos decís, bueno, eso pasa allá y yo cuándo voy a usar ese equipo, que viene, parece, con música, pero todo podemos optimizar, todo podemos mejorar, y nuestra profesión la podemos multiplicar, pero muchísimo. Así que nuevamente gracias a todos por estar, quedo al pendiente. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, a todos los participantes también les agradezco que sigan ahí, y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el próximo mes con otras charlas. La verdad que espero que sean del mismo nivel. Hemos dejado la vara muy alta en la primera clase, la verdad altísima, por las de ustedes dos, por las del mediodía, hemos dejado la vara muy alta, así que va a ser difícil
igualarlas, no digo superarlas, igualarlas, estas clases, la verdad se las van a poner difícil para los otros disertantes. Nuevamente les agradezco la participación a todos y bueno, con todos nos estaremos viendo el mes que viene. Muy bien, buenas noches a todos y muchísimas gracias a los colegas por haber participado, bueno, al doctor Marcelo Sarachaga por esta tremenda iniciativa, la verdad que es un proyecto espectacular. Sé lo que le ha costado ponerlo en marcha, hoy hablamos y decíamos, es como el nacimiento de un hijo. Bueno, hoy nació ya Marcelo y bueno, ahora hay que verlo caminar a este proyecto y que sea el puntapié inicial para unas sucesivas jornadas de capacitación que son tremendamente importantes y necesarias. Y el avance tecnológico y en materia de radioprotección y en materia de los comités de seguridad y calidad es impresionante cómo se está trabajando a nivel internacional. Así que agradecidos y a disposición de estos proyectos. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento.